Bien y saludable con Ethel Soriano. La voz más saludable de México. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy en esta nueva emisión de Bien y Saludable. Les saluda Laura Guzmán a nombre de Ethel Soriano, titular de este espacio. Y mire, antes de ir con nuestra charla del día de hoy, déjeme decirle que hoy es el Día Mundial de la Trombosis. La trombosis es la formación de un coágulo de sangre que tapa una vena o arteria, creando un tapón que puede generar múltiples complicaciones, desde un infarto hasta una enfermedad cardiovascular. A este coágulo se le conoce como embolia. Y también la trombosis es una de las enfermedades más comunes y mortales. Y como le decíamos, hay dos tipos: la trombosis venosa, que es la principal causante de la embolia pulmonar, y la trombosis arterial, que es la principal causante de los paros cardíacos fulminantes. Así que hoy, 13 de octubre, festejamos o conmemoramos el Día Mundial de la Trombosis. Y también hoy, fíjese que es el Día Mundial de la Visión. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, al menos 2.200 millones de personas tienen alguna deficiencia visual a nivel mundial, de los cuales más de 1.000 millones podrían haberse evitado de ser diagnosticados y tratados oportunamente. Y para hablar de eso, el día de hoy tenemos al doctor Van Lansing, que es presidente del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva y miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Doctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, y perdón, hay mucho ruido al fondo, pero estoy en la carretera, entonces tuve que pararme. Muy bien, bueno, pero aquí vamos a tratar de que tengamos una buena comunicación. Oiga, doctor, de las enfermedades oculares, siempre como que las más comunes son la miopía y el astigmatismo, ¿no? Hay que ver, es que hay diferentes tipos de enfermedades: la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, la presbicia, es decir, la visión cansada, entre comillas, son lo que le llamamos nosotros efectos refractivos. Es decir, el ojo es más largo, o es menos redondo de lo que debería de ser, o es más chico. Y eso en conjunto sí son la discapacidad visual más importante. Por ejemplo, en el mundo, con las estadísticas que mencionabas de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que hay 500 millones de personas que no tienen sus lentes para ver de cerca. ¿Y eso qué significa? Que muchos de ellos, evidentemente, hasta la abuelita que ya no puede coser, o aquel que no puede trabajar en la computadora o leer, entonces sí son discapacidades que sí afectan en la vida real. Eso por una parte. Otras enfermedades más frecuentes, que de hecho es la que más ceguera causa a nivel mundial, incluyendo México, es la catarata. Esto es decir, la opacidad del lente natural que todos tenemos dentro del ojo, que con la edad, primordialmente, y algunas otras enfermedades como diabetes y algunas enfermedades metabólicas, el lente se opacifica y por lo tanto es como estar viendo a través de una ventana sucia y no se puede ver adecuadamente. Esa es la principal causa de discapacidad, de ceguera, y de la segunda, de discapacidad como tal, porque medimos en las líneas esas que todo el mundo ve cuando van a la óptica, las diferentes líneas, y cuando vemos la línea del 20-60, que es más o menos como a la mitad de la cartilla, ya hablamos de una discapacidad visual, hasta aquellos que no pueden ver ni siquiera la letra E arriba, ¿no? Y eso, doctor, por ejemplo, esto de que no vemos de lejos o que no vemos de cerca, no necesariamente tiene que ser un problema que se da con el paso de la edad, ¿verdad? Bueno, la visión cercana habitualmente es lo que conocíamos, la visión cansada, el présbita, la presbicia, que se llama así la entidad. La gran mayoría de los que no pueden ver de cerca, y me incluyo yo ya por peinar canas, todos después de los 40 años tenemos alguna dificultad menor o mayor, dependiendo del grado. Algunas ocasiones lo que sucede es que cuando tenemos pacientes que son hipermétropes o que tienen un tipo de astigmatismo, sobre todo pacientes jóvenes, esos son los que pueden tener algún problema de cerca, porque el miope es aquel paciente que sí ve muy bien de cerca, es como tener una lupa en Claro, el pero ojo, no pero ve no de ve bien lejos, ¿no? de lejos. Exactamente. Y doctor, por ejemplo,
Hay casos que llegamos a ver de miopía en niños, ¿no? Que hay chiquititos que ya usan sus lentes. ¿Tiene alguna razón en especial o sea, que venga de alguna otra enfermedad o es también que el ojo no se desarrolla bien o qué es lo que pasa con esos niños? Sí, a ver, los niños que vemos con lentes, con sus lentecitos, otra vez pueden ser hipermétropes, que de hecho es la causa más común, es decir, que es un ojo más chico. La mayor parte de todos nosotros alcanzamos el desarrollo de la longitud del ojo normal entre los 6 y los 8 años. Y habitualmente muchos de estos niños chiquitos, como la mayor parte de ellos, el mundo vive alrededor de la distancia de la falda de mamá, que la pueden agarrar, están muy acostumbrados a esto y la gran mayoría después de los 8 años, si son hipermétropes, suelen ya dejar estos lentes. Ahora, los niños que vemos con esos lentes ya más gruesos, por así decirlo, muy probablemente sí tengan astigmatismo, que sería la segunda causa más común, pero bien lo decías, cada vez estamos viendo más pacientes miopes. Esto quiere decir que el ojo es más largo de lo que debería de hacer, entonces el sistema óptico del ojo es como si se formara la imagen por atrás del ojo, por así decirlo. Y entonces pueden ver bien de cerca, pero no de lejos. Y puede ir aumentando, sí. De hecho, la miopía se considera ahora la nueva epidemia dentro del mundo oftalmológico, porque cada vez nuestros niños pasan menos tiempo jugando, estando al sol, etcétera, que se ha demostrado que tiene un efecto protector y cada vez más se les forza a los niños a que estén leyendo y que el mundo gira alrededor de la tablet, del celular, Claro, de las etcétera. pantallas, ¿no? Y eso está muy comprobado, entonces quizás el mejor mensaje para los papás es que sí limiten el tiempo que pasan en pantalla y pónganlos a jugar fútbol, ¿no? Porque hoy en día el fútbol ya es también para hombres y para mujeres, entonces no tiene ninguna connotación misógina. De Claro. hecho, creo que cuando vemos lo que pasa, muchas mujeres hoy en día juegan bastante mejor que muchos hombres, pero bueno, el mensaje real de fuera de fútbol, o sea, es que hay que hacer lo que hacíamos antes, ¿no? Y Claro, pasar tener menos tiempo actividad en pantalla. fuera de casa, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, doctor, en este caso, ¿cuál sería el tiempo recomendado para los niños? Y bueno, me imagino que también para uno como adulto, como adolescente, para el tiempo óptimo para estar frente a una pantalla. Pero vamos a tener que ir a una pausa y regresando nos conteste esta pregunta. Que es presidente del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva y miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Doctor, antes de irnos al corte platicábamos de esta necesidad de restringir el tiempo en que los niños, los adolescentes y le decía que yo creo que también los adultos pasamos, el tiempo que pasamos frente a una pantalla, ¿no? El celular, la tablet, incluso la televisión. Totalmente, mira, no existe una fórmula mágica para decir, bueno, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora o 2 horas. Lo que sí sabemos con ciencia cierta es que la actividad al exterior, es decir, salir a jugar, etcétera, 1 hora y media, 2 horas es lo ideal para los niños, para adultos también, porque además hacemos ejercicio y así bajamos de peso, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que cada vez más dependemos en este mundo tan tecnificado de la visión cercana. Entonces, si los niños ya están hoy día en muchas escuelas todo el tiempo con la computadora, con la tablet, hay que tratar de limitarlo en la tarde porque pues tampoco podemos alterar lo que hace en la escuela, ¿no? Y los adultos sí, incluso hay el mal llamado síndrome de la computadora o visión de la computadora, que porque estamos constantemente fijos en una pantalla, estamos parpadeando mucho menos, los ojos se secan más, entonces hay muchas de las molestias relacionadas al ojo seco, quedamos con un espasmo de la acomodación, es decir, que el músculo que controla precisamente ese lente intraocular se queda como en un espasmo fijando esa distancia y hay mucho trabajo para el ojo para poder recuperarse, tarda 5, 10 o más minutos. Entonces el mensaje general es que no existe una fórmula mágica, tratar de restringirlo sí, hacer más actividad, que es muy bueno además por muchas otras razones. Si tenemos forzosamente que utilizarlo, sobre todo los adultos, yo particularmente tengo mucho tiempo en la computadora, cada 45, 50 minutos, pararse 5, 10 minutos, tomar una taza de café, lograr ese descanso
conscientemente tratar de parpadear mucho, pero todos, claro, mientras más estemos utilizando los aparatos, mayores riesgos tenemos de diferentes entidades, como ojo seco, avance de la miopía, etcétera. Muy bien, pues hay que tomar en cuenta todas esas recomendaciones que nos hace el doctor. Y también nos comentaba de una de las enfermedades más comunes que tenemos también son las cataratas. ¿Cuál es la causa que origina esta enfermedad ocular? Pues primordialmente es el envejecimiento, ¿no? Alguien decía que si vives lo suficiente vas a tener catarata. Y la verdad es que después de los 20 años es bastante común que el lente que todos tenemos dentro del ojo, que es cuando se opacifica, como decíamos al principio, es cuando lo que se llama catarata. Sin embargo, ¿qué grado de catarata? Esto va variando y no quiere decir que todos lo vamos a desarrollar a la misma edad ni con la misma gravedad, ¿no? Todos hemos visto a la persona que tiene 50, 60, 70 años y anda como si nada en sus lentes. La principal causa, como decíamos entonces, es el envejecimiento y es bueno que por lo menos cada año o cada 2 años vayamos a ver al oftalmólogo, porque además la catarata puede coexistir con otras enfermedades que sí pueden ser más graves, como glaucoma, etcétera, ¿no? Entonces, otra enfermedad muy común es así, y más en nuestro medio en México, es la diabetes, ¿no? Sí. Que, entre comillas, es la azúcar en la sangre, pero que no es solo el azúcar en la sangre, sino que conlleva otras anormalidades de los vasos sanguíneos y la catarata sería la menos grave de ellas. Puede asociarse a hemorragias dentro del ojo. Entonces, sobre todo, ese es otro importante mensaje. Los pacientes que son diabéticos o que tienen familiares que son diabéticos deben de revisarse porque la gran mayoría de los que tienen diabetes no lo saben, ¿no? Andan circulando y claro, Claro. cuando dan las primeras manifestaciones ya hay mucho daño. Sí, por ejemplo, yo, por ejemplo, si empiezo a sentir alguna molestia en el ojo, hay que acudir inmediatamente, ¿no? Con el especialista, con el oftalmólogo y no dejarlo pasar, ¿no? Porque si detectamos a tiempo, hay manera como de controlar la enfermedad. Claro, de hecho, con las estadísticas lo vemos, el 70 al 80% de las enfermedades oculares que causan alguna discapacidad o ceguera son prevenibles, curables o tratables, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tienes glaucoma, que en términos muy generales es aumento de presión en el ojo que causa suficiente daño en el nervio óptico, que no siempre hay necesariamente un gran aumento de presión, pero en términos generales, si no voy con el especialista y no me lo detecta, para cuando yo me doy cuenta de algún problema ya puede estar muy avanzado. Lo mismo, si no veo bien, pues cada tanto hay que checar y compararnos con los demás, ¿no? Porque alguien puede decir, yo estoy viendo ese letrero ahí, otro dice, oye, yo no lo alcanzo a ver. También hacer ese ejercicio de estarnos revisando cada año, 2 años. ¿Y por qué digo con el especialista? Porque somos los que estamos entrenados para enfermedades visuales, ¿no? El médico general obviamente puede detectar algunas cosas, y se les está entrenando para hacerlo. Además, al tomar la agudeza visual con una cartilla, el identificar gruesamente algunas patologías con el oftalmoscopio, es decir, con el aparatito ese con que se asoman dentro del ojo. Pero el mensaje sí es, en la medida de lo posible, acudir cada 2 años, pero más importantemente, si tenemos familiares que tienen o han tenido glaucoma, alguna enfermedad metabólica, aquellos que tuvieron cataratas, diabetes, etcétera, con mayor razón hay que acudir al especialista. Incluso, curiosamente, y en forma muy triste, a veces los oftalmólogos somos los primeros que diagnosticamos a un paciente que tiene diabetes, porque la diabetes suele ser bastante silenciosa hasta etapas más avanzadas, y cuando nos usamos dentro del ojo que vemos algunos vasos anormales o incluso hemorragias, somos los que lo diagnosticamos, pero en ese momento ya el daño ya está muy establecido y bien dicen que el ojo es la ventana del alma, pero en este caso es la La ventana del ventana de riñón y las del corazón. enfermedades, ¿no? Nos dicen cómo está el sistema vascular del corazón, del riñón, ¿no? Muy bien, doctor, tenemos que ir nuevamente a una pausa, pero enseguida regresamos, no se vaya. El doctor Van Lansing, que es presidente del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva y miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Doctor, antes de irnos al corte, platicábamos de la importancia de prevenir, ¿no? De visitar a nuestro especialista, al oftalmólogo, cada 1 o 2 años.
Y además, yo quería comentar con usted, ahora las revisiones que hacen ustedes los especialistas, con toda la tecnología que tenemos, pues no son dolorosas, ¿no? O sea, no nos va a pasar nada en el ojo y al contrario, nos pueden ayudar mucho para prevenir estas enfermedades. Sí, todo el mundo, y yo lo entiendo, cuando nos acercamos simplemente nuestro propio dedo al ojo, tendemos a reaccionar, es más que nada esa sensación de que algo nos va a pasar, es un mecanismo de defensa natural, pero realmente, como lo dices, pues la molestia es que a veces la luz es muy intensa y que quedemos deslumbrados por un poco de tiempo, incluso cuando tenemos que hacer procedimientos en los que sí tenemos que tocar el ojo como tal, ponemos unas gotitas de anestesia, que la molestia máxima es un poco de ardor durante algún tiempo muy corto, unos cuantos segundos y nada más. Entonces, sí, qué bueno que toques ese punto, no tenerle miedo, porque a veces es como, pensamos, es que es como si voy al dentista, siento que me va a molestar eso, no causamos menos molestias que el dentista, y lo digo con todo respeto a mis amigos dentistas, que los quiero mucho porque tengo algunos compañeros de generación que se convirtieron en dentistas, pero somos menos molestos en ese sentido, ¿no? Pues sí, así que, pues eso, no hay que tenerle miedo a las revisiones oculares porque, como dice el doctor, siempre tratan de que sea lo menos dolorosa y lo menos molesta. Doctor, por ejemplo, ¿cuál de todas las enfermedades, porque hay como más de 100 tipos diferentes de enfermedades del ojo, ¿no? Pero, ¿cuáles serían las enfermedades como más peligrosas que nos pueden llevar a perder la vista? Bueno, obviamente, como ya decíamos en algún momento dado, el glaucoma, que además tiende a coexistir mucho en etnias que son pigmentadas, y en México pues somos más pigmentados que otros grupos como los Claro, anglosajones y y muchos de los europeos. ajá, que el glaucoma es cuando tenemos una presión alta en el ojo, ¿no? Digamos. Exactamente, en términos generales sí, porque hay glaucomas que incluso les llamamos depresión normal o incluso depresión baja, etcétera, pero en términos generales es suficiente aumento de presión en el ojo que causa un daño en el nervio óptico, y que la mayor parte de las veces es asintomático hasta que vamos a ver alguna revisión, y es cuando nos damos cuenta. Obviamente la otra grande es la enfermedad ocular diabética, que no solo es la enfermedad de la retina, que le decimos nosotros la retinopatía diabética, es decir, una enfermedad de la retina por la diabetes, pero puede causar otros problemas. Y además en México la coexistencia de diabetes, glaucoma y catarata es muy importante. Entonces, por eso enfatizar de que esas, quizás así en términos generales, son las dos grandotas con las que tenemos que estar conscientes. Pero claro, ¿cuántas fábricas habrá sido tú, Etel, y otros colegas y amigos que no usan la protección ocular, ¿no? Fábricas, aquellos torneros, hace poco llevé el coche a revisión y vi con tristeza que prácticamente ninguno de los mecánicos, y esto que era un Usa taller esa de una marca protección. muy afamada, Ujú. no utilizan la protección. Entonces sí hay que utilizar esa protección adecuadamente. Esas serían así como las tres grandes. Hay muchas otras, pero para no aburrirlos con tanto tecnicismo, sería con las que me concentraría ahora. Muy bien, doctor. Oiga, a ustedes en el Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva, la gente, ¿cómo los puede encontrar? ¿Dónde los encuentran? ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan? Sí, el Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva es una entidad dentro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, que está dividida así en asociaciones o en centros. Entonces existe el Centro Mexicano de Córnea, el Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata, la Asociación Mexicana de Retina, etcétera. Somos grupos de subespecialidad que nos dedicamos precisamente a esa subespecialidad y agremia a los interesados en esa patología o en esa enfermedad en especial. Dentro del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva, como somos más los de salud pública, tenemos un grupo muy diverso de diferentes especialistas, y con todo gusto nos pueden contactar a través de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Ahí vienen los datos de contacto, o bien a través, si quieren, con todo gusto, mi dirección de correo electrónico la pongo a sus órdenes, que es van con bechica, todo en minúsculas, punto, lansing, LANSINGH, arroba, iap.com.mx, porque es la institución donde yo laboro en Querétaro, que es el Instituto Mexicano de Oftalmología. De ahí la terminación, por si no se entendió lo de
IMO IAP, ¿no? Por institución de asistencia privada. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Pues ya sabe ahí, la gente que necesite alguna valoración, que necesite alguna atención, pues puede buscar ahí todos los datos en la en la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Un verdadero placer, muchas gracias por la invitación, Ethel, y a todo el auditorio. Feliz Día Mundial de la Visión. Gracias, hasta luego. Y muchísimas gracias a usted que nos acompañó este día en Bien y Saludable. Lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde y mientras lo dejamos con nuestros amigos de Palabra del Deporte.